Estás escuchando el audiolibro Nada es imposible para Dios, de Kathryn Kuhlman. Narrador Mariano Frattini. Capítulo 3. Caminando en las sombras. Isabel Larios. La Navidad es una época de mucho gozo para mí. Recibo miles de tarjetas de amigos queridos de todo el mundo. Leo cada una de ellas, pero las más preciosas para mí son las que escriben los niños. Ellos son tan abiertos, tan sinceros. Cuando un niño me dice «te amo», nunca dudo que realmente lo siente. Por eso, cuando recibí una pequeña y sencilla tarjeta de una dulce niñita mexicana-americana que vive en California, supe que realmente sentía lo que escribía. Escribió para agradecerme por hacerle posible vivir otra Navidad. Lisa me agradecía porque podía verme, pero yo sabía lo que ella quería decir. Y Dios lo sabe. No fue Kathryn Kuhlman, fue Jesús. Lisa Larios estaba muriendo de cáncer óseo hasta que Jesús la sanó en el Auditorio Shrine. La madre y el padre adoptivo de Lisa, Isabel y Javier Larios, vivían en un modesto complejo de apartamentos en Panorama City, California. Isabel nació en Los Ángeles, pero se crió en Guadalajara, México. Javier, que pasa gran parte de su tiempo trabajando con su caballete de pintor en su apartamento, es un respetado camarero en Casa Vega, uno de los restaurantes más elegantes de Sherman Oaks. Además de Lisa, tienen dos hijas más, Gina y Albert. Son solo los dolores de crecimiento, Lisa, dije mientras mi hija de 12 años se quejaba de dolor en la cadera derecha. Yo estaba sentada al borde de la cama, en la semioscuridad, frotándole la cadera y la espalda con algún tipo de ungüento. Lisa crecía rápidamente, ya tenía el cuerpo de una jovencita de 15 años y parecía la imagen viva de la salud. Pero aquí, en la penumbra de la noche, mientras frotaba su suave piel, sentí que este dolor en particular era algo más que esos dolores musculares normales de las niñas que experimentan el crecimiento, el desarrollo. Lisa también lo sentía. El miedo entró en el cuarto junto con el dolor. «Mamá, prende la luz del cuarto cuando te vayas», susurró Lisa. «No puedo estar aquí sola en la oscuridad». Javier se había ido a trabajar al restaurante. Los otros dos niños ya estaban durmiendo. Le di unas palmadas en la espalda y le arreglé el pijama. «No hay nada que temer», le dije. «No me gustan las sombras», respondió ella con su cabecita metida en la almohada. «Me dan miedo». Prendí la luz del corredor y dejé la puerta de su habitación abierta. Por un momento me detuve en la puerta mirándola. ¿De dónde había venido ese repentino temor? Lisa nunca había tenido miedo antes. Ahora yo podía sentirlo en todo el cuarto, como una red que descendía desde el techo y que cubría toda la cama. ¿Era que Lisa sospechaba algo que yo no podía sentir? El día siguiente fue uno de esos extraños y hermosos días que a veces se dan en la cuenca en Los Ángeles. Era el último día de marzo y una fuerte lluvia, pronto antes del amanecer, había lavado el aire, dejándolo claro y limpio. El sol brillaba con toda su fuerza, el cielo era azul radiante y se podía ver claramente las montañas cubiertas de nieve sobre el horizonte, al este. Javier se había levantado para tomar el desayuno con los niños antes de que se fueran a la escuela. Después, él y yo fuimos a Van Nuys para poder hacer las compras. Yo buscaba un suéter para Lisa y Javier quería unas carbonillas para poder terminar un dibujo que estaba haciendo en su caballete. Cuando volvimos, poco antes del mediodía, la puerta del apartamento estaba entreabierta. Lisa estaba adentro, echada sobre el sofá, llorando.
Alarmado, Javier se arrodilló junto a ella y suavemente le quitó el cabello sobre los ojos. —¿Qué pasa, Lisa? —preguntó con dulzura, y el sonido musical de su rico acento mexicano sonó en los oídos de la niña. —Es la cadera, papá —sollozó ella—. Empezó a dolerme mucho, así que un vecino me fue a buscar y me trajo de la escuela. Lisa me alcanzó una nota arrugada de una de las hermanas de la escuela Santa Isabel. Por favor, ocúpese de esto. Lisa tiene mucha dificultad para caminar. Creemos que debería consultar a un médico. Javier asintió. Llama al doctor Covenner. Así dijo. No debemos esperar más. El doctor Covenner era un amigo de la familia. Nos había atendido antes y siempre decía que Lisa era su paciente favorita. Su secretaria nos citó para el día siguiente por la tarde. El doctor sacó algunas radiografías y realizó un examen preliminar. Luego me llamó a su oficina. Señora Larios, esto puede ser una de varias cosas. Tenemos que comenzar con las más obvias y empezar a trabajar con eso. Voy a hacer ingresar a Lisa al hospital, en donde podremos hacerle otro tipo de estudios. En el hospital comunal Van Nuys se le hicieron nuevos exámenes. Lisa trataba de ser valiente, de estar constantemente dolorida, pasando la noche fuera de casa, en un lugar extraño, rodeada por gente que no conocía, en una situación que no era fácil para ellas. Todas las mañanas yo llevaba a los niños a la escuela y luego iba hacia el hospital llorando durante todo el camino, preguntándome si la gente que pasaba a mi lado sabría del gran dolor que yo sentía. En el hospital yo era todo sonrisas, pero solo era una máscara. Por dentro estaba destrozada. ¿Es posible que el dolor sea causado por un apéndice agrandado que esté presionando algún nervio? Así se preguntó el médico. Vamos a extraer el apéndice y veremos si esto resuelve el problema. Pero el dolor continuó después de que Lisa volvió de la operación. Aparentemente nadie sabía qué decir ahora. El 12 de mayo volvió a casa. Se suponía que debía caminar con muletas. Hubo más visitas al médico. Esto me deja perplejo, dijo el doctor Covenner al examinar las radiografías nuevamente. Creo que debemos consultar a un especialista. El doctor Gutlenman, cirujano, era muy metódico. Ordenó tomar más radiografías y realizó un nuevo estudio él mismo. Que continúe usando las muletas durante una semana más, dijo. Tráiganla otra vez el próximo jueves. A pesar de las muletas, el dolor era cada vez más fuerte, dado que no podía ir a la escuela. Lisa vagaba por la casa con las muletas, llorando y tratando de parecer valiente. La mayor parte del tiempo la pasaba en cama. Al final de esa semana volvimos al hospital, esta vez al Saint Joseph en Burbank. Tendremos que operar de nuevo, dijo el doctor Gutlenman. Hemos visto algo en las radiografías. Podría ser una bolsa de pus que causa presión, pero también podría ser un tumor. Hay dos tipos de tumores, benignos y malignos. Si es un tumor benigno, no tendremos problemas. Si es maligno, podría llegar a ser muy serio. Aunque pertenecíamos a una iglesia católica romana y nuestros hijos asistían a una escuela católica, ni Javier ni yo éramos muy religiosos. Rara vez íbamos a misa y casi nunca nos confesábamos. Pero yo siempre me había sentido muy cerca de Jesús, y las tarjetitas de las compañeritas de la escuela de Lisa, que eran enviadas diciendo que estaban rezando por ella, me ayudaban a mí también a volverme a Dios en oración. La noche anterior a la operación yo estaba en casa, sola, con Albert y Gina. Ellos se fueron a la cama temprano y yo fui a mi dormitorio y me eché sobre la cama en la oscuridad. Parecía que todo mi mundo se hacía pedazos. Había llevado a Lisa en mi cuerpo durante 9 meses. Hubiera deseado morir en el parto para que ella pudiera vivir. La había cuidado,
Había estado con ella en noches oscuras, había reído con ella, había corrido por el campo con ella, había llorado y orado por ella. Y ahora los médicos me decían que quizá muriera. Ya había llorado hasta no tener más lágrimas. Todo parecía tan inútil, tan fútil. Mientras estaba así en la cama, mirando las sombras en el techo, comencé a orar. Querido Señor, Lisa realmente no es mía, ¿no? Es tuya. Solo nos has dejado tenerla para criarla, alimentarla, educarla y amarla. Un día nos dejará, se casará y criará a sus propios hijos. Si quieres llevártela antes de que eso pase, yo te la devuelvo y te agradezco porque nos has dejado este tiempo para bendecirnos. Fue una oración simple, sin grandes emociones, pero sincera. Mientras seguía mirando las sombras, me adormecí. Soñé que estaba sentada en un pequeño cuarto oscuro. Javier estaba junto a mí tomándome de la mano. Una puerta se abrió frente a nosotros y por el pasillo se aproximaron dos hombres vestidos con batas, esas de las que usan los cirujanos. Uno de los médicos estaba llorando y no podía hablar. El otro se paró frente a nosotros y dijo: «Su hija está muy enferma. Tiene cáncer». Me desperté sobresaltada. Era pasada la medianoche y yo todavía estaba echada en la cama sin acostarme. La casa estaba en silencio. Solo la luz del corredor se filtraba en el dormitorio. Me levanté y fui a ver a los otros niños. Dormían tranquilamente. Fui hacia el living y me senté en el borde del sofá en medio de la oscuridad. ¿Ese sueño era del diablo? ¿Estaba tratando de asustarme? ¿O era de Dios para advertirme y prepararme? ¿Cómo saberlo? Cuando escuché los pasos de Javier en la escalera, me deslicé hacia nuestra habitación y me metí en la cama antes de que él entrara al cuarto. No quería que supiera cuán preocupada estaba. Lisa necesitaría encontrarnos fuertes a ambos al enfrentar la operación en la mañana siguiente. Javier y yo nos sentamos, tomados de la mano, en una pequeña sala de espera junto a la sala de operaciones en el hospital. Era natural que ambos oráramos y lo hicimos en silencio. Los médicos entraban para informar a otras personas que también estaban esperando. Su padre está muy bien, ni siquiera tuvimos que operarlo. No tiene por qué preocuparse, su esposa está perfectamente. Puede llevarse a su hijo a casa esta tarde, así le iban diciendo. A las 2 de la tarde miré y vi que venían dos médicos por el largo pasillo. Uno de ellos era el doctor Kovner. Su rostro estaba gris. El otro era el doctor Gettelman. Javier se levantó de un salto y fue hacia ellos, pero yo me quedé sentada. Sabía lo que pasaría y mis piernas parecían de goma. Era la misma escena que había vivido en mi sueño. «Encontramos un tumor», dijo el doctor Gettelman. «Es inoperable. Si hubiéramos cortado, tendríamos que haber amputado la pierna». «¿Es cáncer?», preguntó Javier. «Temo que sí», respondió el médico. «Está muy mal. El hueso de su cadera es como manteca. Si tuviera una cuchara podría haberlo sacado todo. La carne que rodea al hueso es como queso gruyère, llena de agujeros. El laboratorio ya ha hecho un análisis y es el peor tipo de cáncer. Lo único que pudimos hacer fue coserla otra vez». «¿No hubo nada que pudieran hacer?», clamó Javier con el rostro demacrado y ojeroso. «Nada por ahora. Después de que se recupere de la operación, comenzaremos un tratamiento con cobalto. Hablaremos luego de eso». «Pero se pondrá bien, ¿no es cierto?», preguntó Javier. El doctor Gettelman sacudió la cabeza. «Lo único que puedo decir es que trataremos de prolongarle la vida. No puedo prometer nada más». Miré al doctor Kovner. Aunque no decía nada, su rostro expresaba todo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lisa estaba muriendo y ninguno de nosotros podía hacer nada al respecto. Yo se la había devuelto a Dios
y él había aceptado mi ofrecimiento. Los médicos acordaron que no deberíamos decirle nada a Lisa sobre su estado. 2 semanas después, la trajimos nuevamente a casa en una silla de ruedas, decididos a darle el verano más feliz de su vida. El doctor Kovner no estuvo de acuerdo con nuestros planes de llevar a Lisa a unas largas vacaciones. Debemos comenzar el tratamiento de cobalto enseguida, dijo. Si firmamos la autorización y le permitimos hacer el tratamiento con radiación, pregunté, ¿qué puede prometernos? No podemos prometerle nada, respondió él, pero nunca sabrá si ayudará a menos que lo haga. ¿Qué pasará si no permitimos que haga ese tratamiento? No me agrada contestar preguntas como esa, dijo el doctor, pero aún con el tratamiento, lo más que podemos ofrecerles son 6 meses, y estará muy mal cuando muera. Prometí conversar del tema con Javier. Ambos sentíamos que sería cruel que Lisa debiera pasar sus últimos meses de vida sujeta a este tratamiento de radiación. El 9 de junio, Lisa ingresó al Hospital Pediátrico de Los Ángeles. Era el tercer hospital al que entraba en 3 meses. La doctora Higgins, que estaba a cargo de su caso, dijo que había 3 áreas que podía encontrar el cáncer para extenderse: el hígado, el pecho o incluso el cerebro. Cualquiera podría llegar a ser fatal. Aparentemente el cáncer se extiende rápidamente en los niños en edad de crecimiento y la única forma de salvar su vida era por medio de un tratamiento con cobalto y quimioterapia. Finalmente dimos nuestra autorización para que se realizara el tratamiento preliminar y comenzaron a colocarle una serie de inyecciones. Lisa reaccionó violentamente. Yo me sentaba con ella durante toda la noche, mientras ella vomitaba y preguntaba, «Mamá, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy tan enferma?» Era más de lo que yo podía soportar. Javier y yo conversamos nuevamente y decidimos que sus últimos días transcurrirían en nuestro hogar, con nosotros, en vez de en el hospital. Así es que la llevaríamos a casa. El capellán de la escuela a la que asistía Lisa había sido informado acerca de su enfermedad y la visitaba todas las noches, llevándole la comunión. Le comentamos nuestra decisión de interrumpir el tratamiento de cobalto. Él estuvo de acuerdo. Si ella está muriendo, debería pasar sus últimos días de vida lo más feliz posible. Lisa no tenía absolutamente ninguna posibilidad de recuperación sin la terapia de radiación, objetó la doctora Higgins cuando, en el momento de que le comunicamos nuestra decisión, reaccionó. Los otros médicos opinan igual. Si se queda en el hospital, quizá podamos aprender algo que pueda ayudar a otra niña dentro de 5 o 10 años. No me interesa que mi hija se convierta en un experimento médico, les dije con total honestidad. Solo quiero que se sane. ¿Pueden ustedes prometerlo? Lo siento, señora Larios, dijeron los médicos. La medicina no puede prometerle nada. Al día siguiente nos llevamos a Lisa para que muriera en nuestro hogar. Pasamos el resto del verano tratando de hacerla feliz. Nos endeudamos mucho para llevarla de paseo por la costa, comprarle las cosas que quería, como grabadoras u otros objetos materiales, pero todo parecía tan patéticamente vacío. No era bueno que estuviéramos sentados a su alrededor, cubriéndola de regalos, sencillamente esperando su muerte. Una tarde, a mediados de julio, alguien golpeó a la puerta de nuestro apartamento. La abrí y vi a nuestro vecino, un joven soltero llamado Bill Truett, parado allí en el corredor. «¿Cómo está Lisa?», preguntó Bill. «No está bien», contesté. «Ha empeorado desde que la sacamos del hospital». Bill sonrió débilmente y me miró fijamente a los ojos. «¿Se pondrá bien?», así dijo con voz confiada. Me encogí de hombros. «Espero que sí». «No, usted no me ha comprendido». Así me dijo seriamente. «Ella se va a poner bien». ¿Alguna vez usted oyó hablar sobre Kathryn Kuhlman?
Bueno, la he visto un par de veces en televisión, pero nunca le presté mucha atención. Este próximo domingo ella va a estar en el Auditorio Shrine en Los Ángeles, dijo Bill. Quisiera llevar a Lisa a esa reunión. Dudé por un momento. Realmente no conocía muy bien a Bill y había oído decir que las reuniones en el Shrine eran muy prolongadas, pero él insistió tanto que finalmente accedí a ir junto con Lisa y él, solo para sacármelo de encima. Después de decirle que iríamos, cerré la puerta y me recosté contra la mesa de la cocina. Javier estaba trabajando en un dibujo junto a la ventana, mirando al patio. Varios de sus dibujos estaban colgados en las paredes de nuestra casa. Yo sabía que él estaba interesado en desarrollar su talento, pero también sabía que la pintura era una forma de escape para él. Cuando estaba ocupado con sus dibujos, no tenía tiempo para pensar en Lisa. Observé su rostro, como tallado en piedra, concentrado en sus carbonillas. Sentí que sus uñas se clavaban en la mano al cerrar el puño, tratando de detener las lágrimas. Javier estaba perdido en su arte. Bill sugería cosas extrañas, pero yo era la madre de Lisa y tenía que enfrentar la realidad. No podía aferrarme al arte sencillamente para escapar, ni dejarme llevar por las tonterías que decía Bill acerca de milagros. Yo tenía que enfrentar las cosas como son. Lisa iba a morir. Bill volvió a la mañana siguiente y me recordó mi promesa de ir con él y Lisa al auditorio. Bill, no quiero apagar tu entusiasmo, dije, pero los médicos me han dicho que Lisa no puede curarse. Nadie puede hacer nada. Entonces, veamos qué puede hacer Dios, dijo él sencillamente. Quise retroceder. Sentía que Bill me estaba presionando. Además, detestaba tener que levantarme temprano un domingo por la mañana para conducir por toda la ciudad solo para esperar una fila durante horas para ingresar a un lugar. Bill se negaba a desalentarse. Sé que ella va a ser sanada. Mi mamá está muy cerca de este ministerio. Conoce a muchas personas que fueron sanadas. Yo no tenía nada de fe, solo agradecería que Lisa no supiera lo serio que es su estado. Aunque yo no lo sabía, Lisa sospechaba algo. Al menos sabía que su pierna no podía soportar su peso. Pocos días antes había visitado a una amiga en su apartamento cercano, al otro lado del pasillo, y trató de andar sin las muletas. Su cadera se dobló como una esponja mojada y cayó al piso. Aunque no sabía qué era, podía darse cuenta de que tenía algo muy mal en la cadera. El sábado por la tarde Bill volvió a golpear la puerta de nuestra casa. Recuerde, mañana es el día, Lisa recibirá un milagro. Muy bien, Bill, dije, cerrando rápidamente la puerta. Pero por dentro sabía que no había forma de que sucediera algo así. Ya no se producían milagros, al menos no para quienes eran como nosotros. Si había milagros, eran para los ricos, los piadosos, los santos de la iglesia. Nosotros éramos solamente unos pobres mexicanos católicos que ni siquiera íbamos muy seguido a misa. ¿Cómo podíamos esperar un milagro? Al día siguiente, 16 de julio, muy temprano por la mañana, Bill tocó la puerta. «Déjame terminar el café», grité. Por dentro deseaba que se fuera sin nosotras. Bill y su novia Cindy nos estaban esperando con una silla de ruedas. Ayudaron a Lisa a bajar por las escaleras, luego rodearon la piscina, recorrieron la acera angosta y la metieron en el auto. Poco después, salimos de la carretera Harbor hacia el sur, hacia Los Ángeles y el Auditorio Shrine. Lisa estaba en la silla de ruedas, mientras yo esperaba apoyada sobre una vieja frazada contra la pared del auditorio, preguntándome cuándo abrirían las puertas. Todo esto parecía tan estúpido, pasar toda la mañana sentada en la vereda, calcinándome bajo el sol, esperando por nada.
Finalmente abrieron las puertas. Bill empujó la silla de Lisa hacia la sección reservada para las sillas de ruedas y yo me senté junto a ella. Él y Cindy fueron a sentarse en otra parte del auditorio. Yo estaba maravillada de la cantidad de gente y la calidez, la amistad y el amor que se sentía en ese lugar. La reunión comenzó con el coro cantando Él me tocó. Kathryn Kuhlman, con un vestido largo, vaporoso, apareció en la plataforma. Lisa me tocó el brazo. Mamá, si entrecierras los ojos al mirarla, verás un halo a su alrededor. Me encogí de hombros y no hice ningún intento por descubrir ese halo. Entonces, la señorita Kuhlman predicó un breve sermón al que ni siquiera presté atención. Yo sacudía la cabeza. Todo esto era muy lindo, pero ¿por qué estábamos perdiendo el tiempo ahí? Entonces, sin aviso previo, comenzaron a suceder cosas. La señorita Kuhlman señalaba hacia el balcón. «Hay un hombre que está siendo sanado de cáncer ahora. Póngase de pie, señor, y acepte su sanidad». Me di vuelta y traté de mirar hacia arriba, pero estaba muy lejos. Lo único que podía ver eran rostros que se perdían hacia atrás en la oscuridad. Pero al mismo tiempo parecía haber luz. No la clase de luz que puede verse, sino aquella que se siente. Estaba en todo el edificio, luz y energía, como si hubieran pequeñas llamitas de fuego que danzaban de una cabeza a otra. Me sentí electrizada. La señorita Kuhlman seguía señalando otros lugares en el auditorio en donde se estaban produciendo sanidades. Luego señaló al área en donde estaban las sillas de ruedas, justo donde nosotras estábamos sentadas. «Hay un cáncer allí», dijo suavemente. «Párate y acepta tu sanidad». Miré a Lisa, pero ella no se movió. Por supuesto, ¿cómo habría de saber que tenía cáncer? Nosotros no se lo habíamos dicho. Si yo le decía que la señorita Kuhlman le hablaba a ella, y si se ponía en pie, su cadera y su pierna podrían torcerse, ¿qué debería hacer? La señorita Kuhlman sacudió la cabeza y se dirigió a otra sección, señalando nuevas sanidades en otras partes del auditorio. Mi corazón se detuvo. ¿Había pasado ya el tiempo de Lisa? ¿Sería demasiado tarde? Entonces la señorita Kuhlman volvió a mirar hacia nuestra sección, donde estábamos, señalando el lugar en donde estábamos. «No puedo olvidarme de esto», dijo. «Alguien allí está siendo sanada de cáncer. Debes levantarte y aceptar tu sanidad». «Mamá», dijo Lisa, «siento caliente el estómago». No habíamos comido desde la mañana temprano y empecé a buscar algunas golosinas en mi bolso. «No, no es ese tipo de calor», dijo Lisa, rechazando las golosinas. La señorita Kuhlman seguía señalando en directo hacia nosotras. Miré a mi alrededor. No había nadie más en pie en nuestra área. Yo sabía que Lisa debía ser quien estaba siendo sanada, pero tenía miedo. ¿Qué sucedería si no era para ella? ¿Qué sucedería si se ponía en pie y se caía? O lo peor, ¿qué sucedería si era Lisa y no se ponía en pie? Cuando estaba pensando que moriría de incertidumbre y de duda, Lisa se inclinó y me susurró: «Mamá, creo que voy a subir a la plataforma. Creo que estoy siendo sanada». «Haz lo que quieras», le dije, sintiéndome aliviada de que ella hubiera decidido por mí. Pero temía por ella justo cuando intentara caminar sin las muletas. Uno de los consejeros sintió que algo le estaba sucediendo a Lisa y se acercó a nosotras. «Creo que me siento mejor», dijo Lisa. «Quiero subir a la plataforma». Él la ayudó a salir de la silla de ruedas. Contuve la respiración mientras ella se paraba en un momento en donde yo pensé que me desplomaría, pero repentinamente comprendí algo. Ese mismo fuego que yo había sentido que danzaba de una a otra cabeza estaba ahora descansando en Lisa. Casi podía ver una nueva fortaleza fluyendo en su cuerpo. El consejero la ayudó a que se apoyara en él
y comenzaron a bajar por el pasillo. Lentamente, al principio, luego, con más seguridad, terminaron llegando junto a la plataforma en donde una mujer intercambió unas palabras con ellos. Bill Truett se unió a ellos allí y luego de una breve conversación subieron a Lisa a la plataforma. La señorita Kuhlman escuchó mientras la mujer le daba algunos detalles. Luego se aproximó a Lisa. Lisa retrocedió un paso y luego cayó al suelo. Contuve la respiración pensando que su pierna había cedido, pero Lisa se puso en pie nuevamente. «Dedico esta niña al Señor Jesucristo», así dijo la señorita Kuhlman mientras Lisa permanecía en pie frente a ella, con todo el rostro bañado en lágrimas. «Ahora veamos cómo caminas». Lisa comenzó a correr de un lado para el otro del escenario y todos comenzaron a aplaudir alabando a Dios. Entonces, como si los ángeles cantaran, el coro comenzó a entonar nuevamente «Aleluya, aleluya». «Quiero que esta sanidad sea verificada», dijo la señorita Kuhlman. «Quiero que vuelvas a ver a tu médico y que le pidas que te haga un examen completo. Luego vuelve a la semana en la próxima reunión y testifica lo que Dios ha hecho por ti». Miré de reojo a Bill. Estaba exultante, como si fuera su propia hermana la que hubiera sido sanada. Yo aprendería que en la familia de Dios somos verdaderamente hermanos y hermanas. Pero en ese momento solo podía pensar en Lisa. Ella seguía corriendo de un lado para el otro de la plataforma, aún rengueando un poco, pero pisando fuerte. Me mordía el labio. Sabía que su cadera era como de manteca y cedería ante la más mínima presión, pero no sucedió. ¿Podría ser? ¿Habría sido sanada? Tenía miedo de creer. Había sufrido una vez tanto cuando el doctor nos había dicho que no había esperanza. ¿Creer ahora solo para descubrir después que era una falsa esperanza? ¿Sería más de lo que podía resistir? Era más seguro no creer en nada. Javier salía para su trabajo cuando volvimos a casa. Le dijimos lo que había ocurrido. Entonces comenzamos a tener esperanzas. Esto es algo que no tuvimos antes. Hemos tenido tanto amor por nuestra niña, ahora tendremos esperanza. Tarde o temprano quizás Dios nos dará la fe para aceptar esto maravilloso que está sucediendo. Esas fueron las sabias palabras de mi maravilloso esposo. Bill y Cindy entraron con nosotros al apartamento. «Quítale las muletas», dijo Bill cuando yo trataba de dárselas otra vez a Lisa. «Es que, ¿no comprendes? Ella fue sanada». Durante el resto de la noche Lisa anduvo cojeando por el apartamento. Yo observaba cada uno de sus pasos, temiendo que pudiera caer, pero no cayó. En realidad parecía que se estaba poniendo cada vez más fuerte ante mis propios ojos. Al día siguiente lo primero que Javier preguntó fue «¿Dónde está Lisa? ¿Cómo está?». Yo me había levantado más temprano, así que llevé a Javier hacia la ventana. «Mira», le dije, señalando hacia el patio. Allí estaba Lisa, andando en su bicicleta alrededor de la piscina, jugando con los demás niños del edificio. Cuando Javier se apartó de la ventana, su rostro estaba surcado por las lágrimas. Creyera yo o no, era lo mismo. Él sí creía. A la semana siguiente llevé a Lisa al hospital de niños. Luego de una serie de análisis de sangre y varias radiografías en la cadera y en el pecho, el radiólogo dijo: «La llamaremos por teléfono cuando tengamos algo». Los ojos de Javier danzaban cuando me abrió la puerta del departamento. «¿Y bien? ¿Qué dijeron?». Le expliqué la situación y le dije que tendríamos que esperar. Él insistió en que llamara a la doctora Higgins. «Estaba a punto de llamarla», me dijo la doctora cuando finalmente logré comunicarme con ella. «Pero he estado en consulta con otros 7 médicos acerca del caso de Lisa. No sé qué decirle.
Tragué saliva. ¿Quiere decir que algo anda mal? ¿Podría ser que esto fuera solo un cruel truco que mis esperanzas habían surgido solamente para ser hecha pedazos ahora? No sé cómo pudo haber sucedido, continuó la doctora, como si no me hubiera oído. Todos vemos lo mismo en las radiografías. El tumor se ha reducido muchísimo en vez de extenderse. Hay evidencias de curación. Por supuesto, ella no sabía nada sobre la reunión de Kathryn Kuhlman, pero había evidencias de curación claras. ¿Cuánto más sería necesario para que yo me convenciera de que Dios había tocado la vida de Lisa? Doctora, ¿tiene usted un minuto?, le dije. Quiero contarle algo. Sé que le resultará extraño, pero llevamos a Lisa a una reunión de Kathryn Kuhlman. Desde entonces, ella camina sin muletas, corre, anda en bicicleta, nada y se comporta normalmente. Creemos que Dios la ha sanado. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Quiero comprender bien, así dijo finalmente la doctora. Usted no le ha estado dando ninguna medicación, ¿verdad? Ninguna, contesté. Usted se negó a que hiciera el tratamiento de cobalto y de quimioterapia, ¿verdad? Sí, respondí. Nuevamente hubo un largo silencio. Bueno, puede ser que su cuerpo esté armando un cierto tipo de resistencia y echando fuera esto, lo cual no parecería natural. O podría ser su Kathryn Kuhlman. Sea lo que fuere, el tumor está desapareciendo y hasta donde yo sé, es el primer caso en la historia de la medicina en donde esto sucede. Yo estaba llorando. Recordaba haber leído hacía ya tiempo la historia de Tomás en la Biblia. Él creyó que Jesús había sido levantado de entre los muertos cuando finalmente vio las marcas de los clavos en sus manos. ¿Cómo me parecía a él? Pero aún así, Dios había permitido que yo viera el milagro en mi hija. Le diré algo más, dijo la doctora Higgins suavemente. Todos se alegrarán mucho en el hospital por lo que le ha sucedido a Lisa, porque este es un caso en el que habíamos perdido todas las esperanzas. Lisa ingresó nuevamente a la escuela en el otoño, sin muletas. Un mes después, la llevé al médico. El tumor continuaba reduciéndose, se estaba retirando. Lisa estaba casi normal. ¿Cómo se explica esto?, preguntaba yo. No tenemos explicación, dijo el médico. Nunca había habido un caso de curación como este antes. Si le hubiéramos dado tratamiento con cobalto y el tumor hubiera retrocedido, lo hubiéramos considerado un milagro de la medicina. Pero sin tratamiento alguno, bien, ¿qué podemos decir? Nuestro sacerdote, sin embargo, podía decir algo. Dios tiene muchas formas de hacer las cosas. Seguramente esto viene de Él. Ahora que Lisa está completamente sana, muchos de nosotros y de nuestros amigos nos preguntamos, ¿por qué sucedió todo esto? Creo que Dios permitió esta enfermedad en nuestras vidas para acercarnos más entre nosotros y acercarnos más a Él. En la Biblia encontré un relato que explica todo. Cierto día Jesús estaba caminando por una calle y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron, «Maestro, ¿por qué es ciego este hombre? ¿Es porque él pecó o porque pecaron sus padres?» El maestro respondió, «No, ninguna de las dos cosas. Él es ciego para que Dios pueda ser glorificado por medio de su sanidad». Entonces lo tocó y el ciego pudo ver. Creo que Lisa llegó a estar tan enferma para que Dios pudiera glorificarse en su sanidad. Darle la gloria a Dios no es algo que aprenda a través de los libros. Tiene que ser aprendido en el caminar con Él por el valle de sombras. Si uno vive en la cima de la montaña todo el tiempo, se vuelve duro e insensible, sin reaccionar ante las cosas más delicadas de la vida. Solo en la sombra del valle crecen estos tiernos pastos. He estado muchas veces observando a Javier cuando dibuja.
Le encanta usar carbonillas y mezclar sombras. El brillo del sol resalta los detalles, dice, pero las sombras son las que hacen resaltar verdaderamente el carácter. Solo cuando caminamos en sombras aprendemos a alabar a Dios en las pequeñas cosas. Fue entonces que aprendimos que Lisa no era realmente nuestra, sino de Dios. En los momentos más oscuros la devolvimos al Padre Celestial. Allí, en el valle, descubrimos el secreto del renunciamiento, pero cuando se la dimos, Él tuvo la misericordia de devolvérnosla y sana. Lisa ya no teme a las sombras. Como nosotros, ha comprendido que aún en el valle, Dios está con nosotros. Su vara y su cayado nos confortan, haciendo que nuestra copa rebose de su bondad y de su misericordia.